Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sensor TPS de esta Kia Carens. Así que quédate hasta el final porque te voy a demostrar cómo calibrar dicho sensor y los valores que llegan al conector del sensor, la posición y unos datos más que te puedo dar en este video. Quédate hasta el final, dale like y suscríbete a nuestro canal. Dicho esto, empecemos. El sensor TPS, amigos, se encuentra ubicado en el eje de la mariposa que se encuentra en el cuerpo de aceleración. Su función principal es monitorear la posición de la mariposa, enviando así una señal de voltaje a la computadora para que ésta dé un funcionamiento correcto en el motor de nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros aceleramos el motor de nuestro vehículo, va a entrar más flujo de aire por medio de la boquilla del cuerpo de aceleración. Esto va a requerir más inyección de combustible y el sensor TPS es el que nos indica la apertura de la mariposa para que la computadora detecte su posición y asimismo haga que el motor funcione de manera correcta por medio de la entrada de aire y la inyección de combustible. Cuando este sensor falla, vamos a tener jaloneos, tironeos. En el momento que arrancamos, nuestro vehículo no va a arrancar de manera rápida, sino que se va a quedar, va a jalonear y después sí va a arrancar. ¿Por qué este sensor TPS mucha gente lo reemplazan y no está malo? Lo reemplazan porque mucha gente manipula el tornillo de la mariposa de nuestro motor. Ese tornillito no se puede mover. Ese tornillito que voy a señalar en este momento, mucha gente lo manipula. ¿Por qué? Porque el ralenti está muy inestable, porque el vehículo se apaga, por muchas cosas. Ese tornillo no se puede calibrar o no se puede mover, porque en el momento que nosotros lo manipulamos, vamos a manipular la posición de la mariposa y de esa manera también vamos a manipular el sensor TPS. Y cuando nuestro sensor TPS está descalibrado o está en un rango en el cual no tiene que encontrarse, vamos a tener fallas en el motor de nuestro vehículo y su funcionamiento no va a ser el indicado o el adecuado. Así que en este video te voy a demostrar cómo calibrar este sensor TPS. Lo primero que vamos a hacer es abrir el switch o la llave del switch y lo vamos a colocar en posición de on con el motor apagado. Obviamente no vamos a encender el motor, que todas las luces queden iluminadas o los testigos queden encendidos en el tablero. Me voy a ayudar de un multímetro. Ese multímetro lo vamos a colocar en la escala de voltaje y el cable negro del multímetro lo vamos a colocar en el negativo de batería. Y con el cable rojo vamos a monitorear que los valores que lleguen al sensor TPS sean los indicados. Me voy a ayudar de un alfiler. En el primer cable del conector de arriba hacia abajo vamos a tener la tierra o la masa. ¿Por qué sabemos eso? Porque nos da un voltaje muy mínimo, nos da 0.006 voltios, que es tierra o masa. En el cable del medio del conector nos da 5 voltios. Este es el voltaje de alimentación del sensor. Mientras tanto, en el último cable del conector nos da 5.5 voltios. Esto es la señal de salida. ¿Por qué me da un voltaje muy elevado? Porque el conector no está conectado. Obviamente estamos haciendo la prueba externamente o sin haber conectado el conector en el sensor. Tenemos masa o tierra, tenemos voltaje de alimentación y tenemos la señal de salida en el último cable. Una vez que identificamos cuál es el cable de la señal de salida del sensor, el cual es el último cable, ese que nos indica 5.7 voltios, vamos a utilizar, o yo en particular utilizo un alfiler y lo vamos a introducir por la parte trasera. De esta manera, fíjense bien. ¿Por qué? Porque el sensor se encuentra en la parte trasera y es un poquito incómodo. Lo voy a introducir en el último cable, que es el cable de la señal de salida del sensor. Me ayudo también de un cable, un poquito de cable, para así poder calibrar mi sensor TPS de manera sencilla y de manera fácil. Una vez que interfiero con el alfiler, el conector, voy a conectar el conector del sensor en el sensor.
Ya lo hemos conectado. Tratemos que no vaya a tocar el multímetro a masa o a tierra, que no vaya a hacer interferencias. Una vez que conectamos dicho conector en el sensor, el voltaje va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Bueno, porque ya la resistencia del sensor está haciendo su función. Y a medida que nosotros abrimos toda la mariposa, el voltaje se aproxima a los 5 voltios, como se aprecia en el multímetro. Fíjense que cuando yo voy abriendo la mariposa o cuando voy acelerando, el voltaje se eleva. Y a medida que la mariposa se cierra, el voltaje disminuye. Pero algo que veo en este vehículo es que el voltaje cuando la mariposa está cerrada es que está muy elevado. Tenemos 1 voltio. Este vehículo estaba muy acelerado. ¿Por qué? Porque tenía una falla en otro sensor y mucha gente lo que hace es acelerar la mariposa o manipular el tornillo de la mariposa. ¿Qué vamos a hacer? Con el multímetro nos vamos a ayudar y lo vamos a colocar en el rango estimado. ¿Cuál es el rango estimado para la calibración de los sensores de TPS? Por lo general oscila entre los 0.2 y los 0.9. ¿Cómo se calibra? Lo vamos a calibrar con el multímetro y a medida que nosotros vamos desenroscando el tornillito, la mariposa se va a ir cerrando y porque se va cerrando, el voltaje en el multímetro va a ir disminuyendo. A medida que la mariposa se abre, el voltaje se va a ir elevando, como usted va a apreciar en este momento. Es muy sencillo la calibración de un sensor TPS. ¿Cuál es el rango estimado en el cual yo voy a dejar este sensor TPS? Especialmente para esta Kia Carens, lo voy a dejar en un término medio. Yo en particular la voy a dejar en 0.52 voltios aproximadamente. Ni un término medio muy alto, ni un término medio, ni muy bajo, ni muy alto, disculpen. Y ahí mismo voy a dejar la calibración del sensor TPS. Una vez que ya el voltaje llega a 0.52 aproximadamente, voy a apretar la tuerca del tornillo para que el tornillo no se me mueva. Aquí vamos a hacer unas pruebas. Efectivamente quedó en 0.52. Una vez que ya lo calibro en el rango que yo deseo, voy a apretar la tuerca del tornillo para que el tornillo no se me vaya a mover de ninguna manera. Y así mi sensor TPS, así la mariposa quede en una posición exacta. Prácticamente se calibra en ralenti. Y a medida que aceleramos, el voltaje se va a elevar. ¿Cómo sabemos también que mi sensor TPS está trabajando de manera correcta? Que cuando yo lo abro o cuando yo lo voy abriendo poco a poco y lo voy cerrando, en el multímetro no hay caídas de voltaje. Está descendiendo de manera correcta y se eleva de manera correcta. No hay una caída de voltaje que se vaya a cero o que se pierda la comunicación en la resistencia del sensor. Aquí me voy a ayudar de un escáner y fíjense, tenemos posición absoluta de la mariposa. Tenemos el ángulo en 0. Esto quiere decir que la mariposa está cerrada. Y cuando está cerrada está calibrada en 0.52. A medida que aceleramos, el ángulo en el escáner va a elevarse y el voltaje en el multímetro se va a elevar también. Y a medida que lo cerramos, pues obviamente también en el multímetro el voltaje va a disminuir. Vamos a hacer una serie de pruebas para que usted vea que no tenemos caída de voltaje a medida que nosotros abrimos o cerramos la mariposa. Esto quiere decir que el sensor TPS está trabajando de manera correcta sin ningún inconveniente. Me ayudo de este escáner para que tú veas que toda la información que estoy diciendo en este video lo estoy corroborando. Posición absoluta de la mariposa está en 0, está cerrada en la totalidad y el ángulo es, y el voltaje de salida es 0.52, el rango estimado para esta Kia Carens. La aceleramos y el voltaje se eleva a 4.3 aproximadamente a 5 voltios. Cuando queda cerrada queda 0.52. Ya hemos encendido el vehículo, tiene rato encendido. Miren la temperatura, ya se ha elevado bastante. Las RPMs
están totalmente estables, ralenti estable. Aquí tenemos posición absoluta de la mariposa en 0, RPM del motor prácticamente en 800, temperatura a los superiores a los 80 grados Celsius. Cuando nosotros aceleramos, fíjense en el fondo y en el escáner, vamos a acelerar, las RPMs se elevan y el ángulo de la mariposa también se eleva de manera correcta. Esta es una manera muy fácil de calibrar mi sensor TPS y para revisar el sensor TPS o los valores del sensor TPS. ¿Por qué lo hago con un multímetro? Lo hago con un multímetro porque muchas personas no poseen un escáner. Si tú lo posees, se te va a hacer mucho más fácil. Aquí tenemos los datos importantes de en el escáner y la calibración con el multímetro. Está en 0, la mariposa está cerrada, 0.52 voltios. Es lo que me indica el multímetro. Y de esta manera determinamos que la calibración intermedio o aproximada de este sensor TPS oscila entre los 0.5 voltios para esta Kia Carens cuando el ángulo de la mariposa está completamente en 0 o cuando la mariposa está cerrada. RPMs estables. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si realmente te ayudó este video, si te gustó, si te informó, espero tu like, tu suscripción a nuestro canal. Recuerda que somos Emilio Motor en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Hemos encendido esta Kia Karen, miren cómo está, bien conservada. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Emilio Motor.